El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Te compartí el link. Sí, yo también ya lo envié. Un cálido abrazo para todos los colombianos que nos están viendo a esta hora de esta calurosa tarde en esta ciudad tan hermosa. Estamos haciendo un programa para Colombia y el mundo. Y hoy tengo una invitada muy especial. Es la doctora Camila Gómez. Camila Gómez es una persona bellísima, pero no solamente físicamente, sino desde el interior, muy inteligente. Quiero contarles que Camila Gómez es colombiana y americana. Ella estudia en la Universidad de Columbia, viene de la Universidad de Columbia a hablarnos de algo que les interesa a todos ustedes en estos momentos tan dramáticos que vive la patria. Exacto. Hoy vamos a continuar con un tema muy trascendente. Vamos a hablar de megalomanía, porque la gente tiene que saber de qué se trata la megalomanía narcisista. Con la doctora Jenny Patricia Orejuela estuvimos hablando muchísimo de narcisismo, pero hoy con esta profesional, investigadora, con maestría en clínica de la Universidad de Columbia en Nueva York, vamos a hablarles a ustedes para que ustedes tengan contexto de lo que puede estar pasándole a Latinoamérica y a Colombia. Vamos a hablar de historias de megalómanos, de narcisistas perversos en el poder, porque el tema de hoy se llama Poder, Mente y Ley. Poder, Mente y Ley. Eso es una cosa fascinante, adentrarnos en el ser humano, en el poder. Y entonces, ¿quién más interesante para hablar del tema que una investigadora de la mente? Exacto. La doctora Camila. Camila, hablemos de esto entonces. Sí, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es impresionante poder hablar de la salud mental, que actualmente es una problemática social, cultural, y que se debe tener mucha atención, especialmente de lo que hablamos del poder y de personas que están líderes sociales y que están pendientes sobre todos nosotros, y que eso trae muchas consecuencias también en toda la comunidad. Sí, enfermedades mentales que están en el interior de personas que dirigen las instituciones y que nos preocupa muchísimo porque los que reciben el impacto, el efecto de sus actuaciones finalmente es la gente ingenua, inocente. A la gente le hacen un lavado, lo que se llama psicología de masas, y la gente termina creyéndole a esos mesías salvadores que son algunos políticos, que se proponen como la solución de los problemas nacionales y finalmente no son la solución, son solamente una chispa. Claro, termina siendo un efecto totalmente cascada en el cual tomas una idea, pero termina eventualmente teniendo una avalancha de consecuencias sobre todas las personas y eventualmente terminan afectando el criterio de los demás. Así que es totalmente importante tener la escucha activa para cuando estamos en estos discursos de estas personas que están en el poder. ¿Sabe una cosa? Recordemos a Hitler, sí. Recordemos a Benito Mussolini. Ellos sufrían de esas patologías, a ellos los analizaron muy bien. Sí, tenían este sentido de delirio de grandeza casi. Exactamente, fíjese que si a ellos los hubieran analizado antes de lo que generaron, antes del daño que causaron, quizás ellos no hubieran llegado tan lejos. Sí, no, y fíjate algo también muy interesante históricamente,
es también sobre los diferentes monarcas que han estado antes, monarcas franceses, especialmente Luis XIV, quien era alguien que se creía el rey sol y que tenía este sentido de divinidad, de poder. Entonces de esta manera tenía esta sensación de poder controlar a las demás masas. Era el que decía l'état chez moi, el Estado soy yo, y desde allí se tomaba todas las instituciones que eran prácticamente inexistentes porque el Estado se configuraba completamente en él, todos los poderes, el poder religioso, el poder político, el poder legislativo y el poder judicial. Tenían tanto poder que eran capaces de destruir la vida de sus opositores. Claro, y eso es muy importante cuando se está viendo el delirio de grandeza, el hecho de que no se escuchen a las otras críticas, a los otros opositores y que incluso se les pueda hasta ridiculizar. Exactamente. Se les puede ignorar completamente y eso hace que también si tú tienes a alguien que lo siga, sus ideas sigan creciendo, así que con eso hay que tener mucho cuidado y escuchar activamente y tener argumentos a la hora de escuchar. Estos personajes megalómanos y con delirio de grandeza, con narcisismos perversos en el poder, ejercen el poder desde su propio desequilibrio. Sí, y creo que es súper importante diferenciar el narcisismo con este delirio de grandeza, porque el trastorno de desorden de personalidad y especialmente el narcisismo también viene de esta necesidad de validación del otro. Entonces, este busca aprobación, estar en una tarima y que los demás me sigan. Y además hace parte del DSM-5, que el DSM-5 es parte del manual de diagnósticos, comparado a el delirio de grandeza, que no hace parte exclusivamente del DSM-5, por el contrario, este es un síntoma que está en diferentes patologías. En estas diferentes patologías puede estar bipolaridad, psicosis, incluso el mismo nombre manía se refiere a que viene en psicosis y puede ser este síntoma de eso. Entonces ahí puede haber alucinaciones, diferentes delirios, que este es parte de uno de ellos. Imagínense ustedes, mis estimados televidentes, la elocuencia con que Camila está discurriendo esta tarde conmigo para decirles a ustedes: abran los ojos colombianos, abran los ojos latinoamericanos. Tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Nicaragua, tenemos el ejemplo de Evo Morales en Bolivia, tenemos el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, megalómanos, tenemos el ejemplo de Bukele en El Salvador. Sí, porque no solamente podemos hablar de megalómanos de izquierda, sino de derecha. Esto no tiene color político, como dice, el desequilibrio mental cuando está allí es una verdadera tromba para destruir, para desacelerar las economías, para hacer narrativas completamente confusas, para trastornar la democracia, para robarse la separación de poderes y concentrar el poder en el desequilibrado megalómano que está ejerciendo y que lo único que le interesa es ser el líder, el adorado, el único, el príncipe, el dictador. No, y claro, eso tú lo puedes escuchar evidentemente en muchos de los discursos en los cuales dicen: yo soy el elegido, yo soy casi el Mesías, yo soy el Salvador. Incluso se escucha mucho el salvador de la patria. Entonces son cosas que se tienen que ir poniendo atención en cada uno de los discursos para tener cuidado con futuras actitudes, porque después no son capaces de escuchar alguna crítica o ser responsables de sus propias acciones. Mira que de la abundancia del corazón habla la boca. Es desde el discurso sobre el cual tú has hecho un trabajo de investigación, el lenguaje. El lenguaje nos revela quiénes somos. Sí. El lenguaje revela quién es quién. Sí, no, y todo eso también tiene mucha atención en la credibilidad que tú tienes, la manera en la que tú eres capaz de persuadir al otro. Así que el hecho de que te puedas comunicar muy bien también puede ser una herramienta que utilizan especialmente muchos líderes, y tú los ves demasiado elocuentes, y casi la mayoría son demasiado elocuentes, que es capaz de uno perderse en el discurso en el que están dando, porque sientes como que la otra persona puede estar casi levitando. Sí, exactamente, y entonces a veces el pueblo, la gente que está escuchando, que de pronto no tiene la mayor formación, ni tampoco un espíritu crítico, porque es a lo que los invitamos,
a tener un espíritu crítico, una razón crítica. Esas personas llegan a un grado interesante también que se llama la estupidez de las masas, porque las masas no digieren, las masas no raciocinan. Entonces, la primera invitación es que usted salga de la masa. Usted no es la masa, usted tiene criterio, usted tiene carácter de razón crítica. Sí, creo que eso es una de las invitaciones más importantes, el hecho de tomar la idea de ir a leer, ver los recursos, ver de dónde vienen estas ideas de las que vienen, y de esta manera tú puedes ir formando tu criterio propio y poder tener argumentos que tienen bases y evidencias, y de esta manera tú puedes salir con más propiedad, hacer la crítica opositora o poder seguir con mayor fuerza a alguien más. Sí, efectivamente, imagínate el político que se va para las estrellas y entra a la nebulosa mayor y va a la física cuántica sin siquiera entenderla, y a la matemática prioriótica y a la calma profunda en el intenso mar. Y entonces usted dice, uy, qué tipo tan genial, pero finalmente te das cuenta que no te dijo nada y lo que hizo fue enredarte, y que estás frente a un megalómano charlatán que te enredó y que se robó los ahorros de la nación y que despilfarró los ahorros de los más pobres, dineros que debían ocuparse o invertirse en las necesidades prioritarias de una nación. Y de esta manera después vienen las quejas de la comunidad, porque eso fue lo importante de la crítica, para poder después quejarte y tener argumentos de por qué te quejaste, por toda esa desconfianza que después generó, pero porque no se tuvo esa confianza al principio, te dejas llevar. Y eso me acuerdo también a un estudio una vez que hubo en el sentido del salir de las masas, cuando hubo un momento en el que comenzó un incendio en la parte de atrás de una oficina y hay diferentes personas, y en la cámara se observa como todos saben que algo está sucediendo, pero nadie dice nada. Pero en el momento en el que alguien alza la voz, es en el momento en el que los demás alzan la voz. Entonces estamos a veces condicionados a no alzar nuestra voz, a no decir lo que realmente pensamos y dejarnos de llevar a diferentes discursos de estas personas que creen que sí, claro, como tienen tanta confianza, como tienen tanta autonomía y una alta autoestima, nos dejamos llevar por esa voz, porque a veces tenemos miedo de alzar nuestra propia. Fíjese que en todos estos líderes políticos que guían las naciones, a veces hay trastornos narcisistas profundos en su personalidad psíquica, sobrepasan los límites de la personalidad, sufren paranoias extremas, y esas paranoias los llevan a situaciones como la que tenemos hoy con el presidente ilegítimo de Venezuela, Maduro. En estos momentos estaba mirando cómo le entró el espíritu de la humildad, porque ya tiene miedo, porque ya llegaron a su nación, ¿sí? Él pisoteó la soberanía nacional de Venezuela, le abrió las puertas a organizaciones consideradas terroristas por lo que han hecho en contra de la humanidad, y hoy está hablando pues casi doblegado, pues como para que no se lo lleven, para que lo dejen irse a la intimidad. Ya esa soberbia cuando decía ven Trump, ven por mí, agárrame si puedes, ahora sí. ya le bajó. ¿Qué pasa con ese tipo de líderes que son capaces de violar los derechos humanos en su máxima dimensión, y luego cuando están frente al límite que le puso otra potencia, o que le puso una potencia, que de pronto su mayor interés no era salvaguardar los derechos humanos de los venezolanos, pero es que ya todo lo que pasó con Venezuela llegó al colmo, con el tema de la invasión de drogas, enfermando, envenenando una nación, todo lo que está pasando en Colombia en relación con ese tipo de políticos. ¿Qué pasa con ellos? Sí, suena como que en un momento hubo tantas personas que aludían, que ayudaban a alimentar este ego, esta persona, claro, entonces ha engrandecido tanto su ego y veía que no había tal vez estas diferentes entidades que podían derrotarlo, porque claro, como siempre lo que tú decías, estaba esta manera de ridiculizar al otro,
de llevarlo a casos extremos de encarcelamiento y etc. Entonces estas personas ya han tomado el control. Eso es lo que buscaban, tomar el control y después tomar el control a través del miedo, porque así se puede manejar una sociedad a mucha mayor escala. Sin embargo, luego viene esto, claro, yo ya no soy la persona más grande, mi propia integridad ya se está viendo afectada, ahí es donde pueden llegar lo que decimos, ese sentido de manipulación que hubo antes, a manipular también como no, ya me estoy doblegando, ahorita sí podemos negociar o ver qué otras opciones hay. El país venezolano se arruinó después de ser el país que con las más grandes reservas petroleras del mundo, el país que exportaba ideología a otros países. Es un país que tuvo que ver con tristeza la migración. Ayer estuvimos hablando de migración, de desplazamiento. Tuvo que salir desplazado porque la gente físicamente estaba agobiada, agotada, enferma, no tenía recursos de salud, acabaron con la salud, acabaron con la economía venezolana y los venezolanos tuvieron que salir. Algunos cayeron en la trampa del delito, otros aguantaron con estoicismo esa situación sin convertirse en delincuentes, pero aguantaron hambre, sufrieron y ese poder enfermo, porque el poder venezolano con toda la camarilla es un poder enfermo. Podemos ver cómo le hacen daño a su nación y cuáles son esas situaciones que genera el poder enfermo, el poder de los narcisos en el poder, aunque redunde, de los psicóticos, de los megalómanos en el poder, todo eso que genera. Entonces, conversemos del poder enfermo, el daño que le hacen al pueblo, la tragedia para el pueblo. Conversemos de eso. Las diferentes consecuencias que viene después de una mala gestión se ven reflejadas de diferentes maneras en la sociedad y especialmente eso se ve en la migración, porque ¿qué? Tienen que buscar un mejor futuro, mejores recursos, mejores trabajos para poder sustentar a otras personas. Usualmente tú sabes que vienen diferentes dinámicas familiares, entonces hay que sustentar a la madre, al padre, los hijos y lo otro, así que necesita esa necesidad de moverse o el territorio ya no lo permite o también viene de diferentes razones la que viene el desplazamiento al final del día. Y esto trae como consecuencia finalmente también muchos malestares psicológicos, también muchos malestares emocionales, mucho estrés, el cortisol te sube demasiado, lo que después eso se ve manifestado incluso en diferentes enfermedades biológicas en tu cuerpo. Se somatiza. Exacto. El dolor de la impotencia de ver cómo una nación se diluye, cómo las posibilidades y las oportunidades para la mayoría de la población se van yendo por el intersticio de un túnel que no tiene fondo. No, y después vemos que una de las patologías más altas está siendo ya después la depresión, está siendo la ansiedad y después vemos estos casos continuos de suicidio. Por ejemplo, Cali es la tercera ciudad en Colombia con mayor intentos de suicidio. Ojo con el suicidio, ojo con el suicidio. Saben que frente a eso hay que acudir a la consulta clínica y pedir apoyo, pero también hay que volverse más empático consigo mismo, en el sentido de reconocerse, en el sentido de no darle la razón al poder enfermo, porque el poder está enfermo. A nosotros nos están contando la historia de que Colombia tiene su juventud enferma. Sí. Es gravísimo, pero esa juventud se ha enfermado porque el poder la enfermó. Eran miles y miles de jóvenes que tenían la ilusión de tener créditos educativos y el principal banco de Colombia para generar los créditos lo quebraron, el ICETEX, por ejemplo. Esas ilusiones que tenían miles de colombianos se fueron al traste. La gente se enfermó, la gente se fue al delito, la gente abandonó el hogar a raíz de que había un poder enfermo que no fue capaz de rectificar y una sociedad política también, una sociedad en la oposición que no fue capaz tampoco de buscar la reconducción del país.
Claro, y luego tú ves en la salud mental de que no hay las intervenciones necesarias, porque a veces decimos, no, esta persona que está con estos diferentes síntomas está depresivo, incluso a veces hay mucho estigma y ni siquiera se utilizan la terminología adecuada. Entonces esta persona se termina aislando más, cuando en realidad lo que necesita uno en una intervención es la integración, una manera holística de volver a estar en parte de la sociedad y de que también las diferentes entidades que están allí hagan el trabajo necesario para poder disminuir esos niveles de estrés, para que de esta manera la sociedad pueda volver a salir con más confianza a que sí, puedo dar una segunda oportunidad, pero a través de qué es lo que me están ofreciendo para que ya pueda yo poder sostener las necesidades que tengo, porque también está, claro, no se está suprimiendo las necesidades básicas del individuo debido a toda esta comunicación del poder que termina trayendo todas estas consecuencias, así que queda un poco dilema de qué voy a hacer después. Fíjate Camila y estimados televidentes, que una de las consecuencias del poder enfermo en la dirección del Estado y en el control del Estado es que destruye las instituciones jurídicas. Colombia es un Estado social de derecho, 3 poderes, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuáles son? El legislativo, el ejecutivo y el jurisdiccional. Entonces, cuando el poder está enfermo, el poder trata de controlarlo todo como Luis XIV. Le tache moi, el Estado soy yo, entonces controlo y manipulo la justicia, pervierto la justicia, me apodero de ella, la soborno. Esa es la necesidad de control constante. Controlamos la justicia, entonces acabamos con las instituciones, acabamos con el legislativo. No, ya el legislativo no legisla, yo legislo por decreto. Eso lo hace el l'état chez moi, el Estado soy yo. Y eso es un poder enfermo, es un poder que debilita la democracia. Y entonces allí vemos reflejado el megalómano. Hablemos de megalomanía, por favor, doctora. Sí, no, lo que te decía especialmente, lo del delirio de grandeza, que especialmente en estar en unas masas que ellos hacen y reforza esas ideas que ya tienen, porque lo que te decía, cuando viene el delirio lo que significa es creencia, no solo lo que dice el otro me lo valida, sino que ya viene inédito mío y una creencia viene también arraigada en la identidad. Así que tratar de mover esta idea y que sea reforzada constantemente por el público es lo que va creciendo, y va creciendo mi idea de esta manera y va haciendo de que los opositores y los demás críticos no tengan voz ni voto en estos momentos. Así que, y lo que te dije previamente, esto puede después desencadenar diferentes cuadros psicopatológicos, como te dije, que hace parte de la psicosis de la esquizofrenia o también de episodios maniáticos de la bipolaridad. Bueno, en estos momentos están viendo a nuestra querida Camila en muchos lugares del mundo, sí. En muchos lugares del mundo, y esta conversación, este conversatorio tan inteligente y tan interesante se va a convertir en un boom nacional y en un boom internacional. Allá en tu Universidad de Columbia te van a admirar. Y pues hoy estás como analista política también, es decir, además de ser una investigadora en temas de clínica mental, en temas del lenguaje, porque vi que le pones mucha atención al tema del lenguaje, y el lenguaje es fundamental. La Biblia misma lo dice, ¿no? El poder de la vida y la muerte están en la palabra. Y fíjese que estamos hablando de las consecuencias del poder enfermo sobre la sociedad y sobre el Estado y sobre la democracia. Y tú lo dijiste ahorita, el poder enfermo normaliza la violencia estatal. Y lo hablaste cuando dijiste de la venganza del que está en el poder frente a sus opositores, de cómo los coge y para anularlos los mete en la prisión. Exacto. Les inventa de pronto procesos, los persigue con la misma justicia que manipula. Sí, eso es lo que hay que tener también mucho cuidado, porque se puede polarizar demasiado y termina siendo casi como una cortina de humo. Todas estas intervenciones no realmente llevadas tal vez a algún proceso, el que sea necesario, y por esa necesidad constantemente de tener el control y seguir creciendo esa idea de que yo tengo esta excesa confianza en lo que estoy diciendo. Hagámosle un pequeño análisis mental al tema de la violencia terrorista que estamos viendo últimamente en el país. ¿Qué hay allí? Sí, no,
No, y suena como que al final queda este dolor, un poco de duelo con todas las consecuencias que terminan llevando, lo que termina casi siendo una guerra. Y también, mira, termina generando también mucho, puede ser estrés postraumático, lo que te dije puede incrementar también tu depresión, tu ansiedad. Muchas personas, me imagino que también incluso muchos televidentes, al ver tantas imágenes tan desgarradoras, y el mismo te impacta. El señor conductor que me trajo al canal de televisión me decía: estoy aterrado porque hoy en Cali están cerrados los mayores sitios de diversión que habían, están cerrados. El día de ayer la calle del Sabor sobre la calle 10 con carrera tercera se cerró, tú lo viste, se cerró. La gente tiene miedo y las mismas autoridades aconsejaron a la gente: mire, cierren, no, váyanse, esto se nos salió de madre. Bueno, analicemos qué hay en la mente de las personas que hacen todo esto. Sí, no, a las personas como consecuencia, que somos nosotros la sociedad, está ese terror, y la otra persona también que lo está generando. ¿Quién genera el terror? ¿Qué es lo que pasa en la mente de él? Tal vez viene también esa necesidad de tener lo que estamos hablando hace mucho rato, el control de la situación, y porque también tiene diferentes prioridades, y esas prioridades pueden ser diversas en el sentido político, y que por eso tiene que llevar a casos extremos en el que terminamos denigrando lo que es la autonomía, lo que es el espacio, lo que es hasta la estabilidad emocional de la otra persona. Así que suena como que puede ser también como un sentido de manipulación a nuestro alrededor, porque hablamos eso, también hay personas que tienen este delirio de grandezas porque tienen esta creencia que es alterada la realidad, no es la que todos los demás vivimos, es una percepción totalmente diferente. Claro, entonces como pueden tener esa percepción totalmente sesgada, pueden terminar afectando de manera muy consecuente al resto de personas, teniéndolas temorizadas, porque eso es lo que necesitan, y pueden generar más poder y pueden llegar a sus puntos específicos que y desde el estar. lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje, por ejemplo, mirando la situación que está pasando en este mismo momento en Venezuela. Los líderes políticos enfermos de Venezuela están alimentando el tema del nacionalismo y la soberanía, pero miles y miles de venezolanos víctimas de esta dictadura criminal, que es la dictadura de Maduro y sus secuaces, ellos están en estos momentos, las víctimas están deseando ardientemente que pase algo, que saquen al tirano, que saquen a sus secuaces y que el país se restaure democráticamente y que vuelva la economía a fluir. Fíjese que el país más rico de América Latina hace 30 años era Venezuela. Sí. La gente quería emigrar a Venezuela. Sí, no, y suena otra vez con lo que decías del lenguaje, esta oratoria que se maneja, el lenguaje que se escoge, que es demasiado importante, por lo que te decía de que puede a la final terminando de persuadir a los demás. Y cuando tenemos ese poder de persuasión, podemos generar las consecuencias y los cambios que uno desea, porque las personas me creen a mí. Y creen mis ideales. Ahora, si es un megalómano, entonces se genera todo este caos de persecución de los enemigos políticos, persecución o violencia desde el Estado mismo, se concentra el poder en una sola persona o en un solo órgano, se acaba con los demás poderes, se eliminan derechos y libertades político-públicas, derechos fundamentales. Cuando eso pasa. Y creo que eso también es una de las cosas más importantes, es esa violación de los derechos fundamentales de las diferentes personas que no se pueden seguir permitiendo. Y eso es otra vez a la invitación del criterio propio a la hora de escuchar esos recursos, porque si los identificas al principio, luego vas a poder ver las consecuencias o poder a lo menos premeditar lo que se puede venir en un futuro. Es cuando el derecho se convierte en una herramienta de represión y no en una herramienta de justicia. Y ese es el también deber de las personas, es que a veces está lo que decimos lo de los derechos, pero también se nos olvidan nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos. Ahora, como ciudadanos, desde la razón crítica que debemos tener, el deber ser de las cosas, debemos apuntarle a desnudar todos esos hechos y actos
que se ejerce desde el poder enfermo. Cuando el poder está enfermo, produce mucho daño, produce represión, instrumentaliza la justicia como herramienta de represión y de violencia contra sus enemigos políticos. Claro, y algo también muy importante actualmente son estas diferentes tecnologías. Nosotros ahorita estamos junto al algoritmo todo el tiempo con los diferentes celulares, con estas herramientas que nos muestran a veces la perspectiva que solo queremos escuchar. Y entonces salen esos diferentes discursos con estos delirios, con esta retórica. Entonces, claro, nos la terminamos creyendo porque la vemos de manera corta, de manera sencilla y en nuestro dispositivo una y otra vez, que va reforzando lo que estamos viendo. Y entre más lo estamos viendo, más va quedando en nuestro consciente, en nuestra memoria, porque cuando nos vamos a dormir, consolidamos todas nuestras memorias y va a seguir mañana y va a seguir el próximo día hasta que se termina volviendo, ¿qué? Una creencia. Qué conversación tan deliciosa con Camila. Camila, vas a hacer unos estudios adicionales, vas a convertirte en analista política, ¿sí? Para que incidas muchísimo, porque la tienes clara de que hay que defender la democracia, defender la democracia de los enfermos mentales en el poder, defender la democracia para educar a las mayorías, a la gente, y que esa psicología de masas sea cuestionada, que la gente aprenda a tener un criterio de raciocinio inteligente para poder cuestionar el poder y sus estadísticas, sus verdades a medias, sus mentiras gigantes y sobre todo eso de que hablábamos hace un momento, la instrumentalización de la justicia para impedir el cuestionamiento y perseguir a los enemigos políticos. Sí, no, y la idea fundamental también viene desde el cuidado. El cuidado en el sentido de la psicología, y esa es la necesidad de ahorita como nosotros que intentamos hacer, que a veces puede ser un poco individualista el sentido del cuidado, no, pues solo tú te cuidas y no más, pero olvidamos el colectivo, no solo que te cuides tú, sino poder incentivar al otro que se cuide y volver a formar esta comunidad para poder crear intervenciones que puedan ayudar en ese sentido a la salud mental y a la salud pública en general. El hecho de poder ayudar al otro en las diferentes situaciones que siguen siendo consecuencias de los diferentes desbalances en el poder y es todo lo que lleva corriendo esto, pero el hecho de que se pueda formar la comunidad, de que puedan haber estas diferentes intervenciones interpersonales, estas diferentes terapias, no solo terapia individual, sino que hay diferentes grupos de terapia en el cual se termina ayudando al otro, y creo que también eso es principal, porque no solo es como, ok, este es el problema, sino como cuáles son las diferentes alternativas y cuáles son las soluciones que puede llevar este conjunto de personas. La reflexión es: el poder político en las manos equivocadas es la hecatombe, pero el poder político es una fuerza transformadora en favor de los pueblos si está en las manos correctas. Sí. Y es por ello que una reflexión para que quede repujada con tinta roja es que los que aspiran al poder político deben someterse a exámenes clínicos para determinar cómo es su estado mental para acceder al control del Estado, número uno. Número dos, el poder político en manos enfermas, en mentes enfermas, es una ola destructora de la economía y de las vidas de los más frágiles y débiles. Cuando destruimos la economía de un país, se destruye la vida de muchísimas personas, porque cuando a las personas se les niega la posibilidad de entrar al concierto económico de ese país, entonces los convertimos en personas más vulnerables, sin opciones, sin esperanzas. En cambio, si tenemos líderes clínicamente sanos, que se someten precisamente a la clínica, que se someten a los análisis psicológicos para saber quién es la persona
porque la psicología nos habla mucho de eso. Sí, no, y yo creo que también algo muy importante y fundamental en lo que tú dices de los exámenes clínicos, aunque estemos en acuerdo o en desacuerdo con algún candidato, algún personaje que esté en este sentido de la política, también es la privacidad, es entender, ok, te sometes a eso, pero también que no vaya a ser sujeto porque después se puede llevar otra vez otra cascada y cómo se puede utilizar. Creo que es saber el balance entre la privacidad y el hecho de que pueda acceder a estos diferentes, para también, porque si vemos esta represión entre no, yo no me hago esto, no, para nada, puede también llevar a diferente estigmatización de la salud mental. Si ven, por ejemplo, que alguien no lo hace, que se supone que debe de estar y cuidar a las otras personas y tener cuidado, ¿cómo lo voy a tomar yo, por ejemplo, otra persona que tenga otra diferente patología? Tal vez me vean juzgado, me critiquen y demás. Entonces es eso también, como buscar la ayuda, pero también... Miremos esta referencia. Fíjense que nosotros, como usuarios de los vuelos de avión, nosotros exigimos que el piloto tenga un examen mental y se lo hacen y es una obligación. El piloto de un avión, el que conduce un avión donde van 250 personas, debe hacerse un examen mental. ¿Por qué alguien que va a manejar un país de 50 millones de personas no debe hacerse un examen mental para que se determine cuál es su condición mental? Porque la condición mental va a tener de ese sujeto que aspira a gobernar, va a ser de una incidencia manifiesta, fuerte, sobre los intereses nacionales y sobre los intereses de cada individuo en particular. Sí, no, claro, y de esa misma manera en la que estamos pendientes de nuestra salud biológica en general, de nuestra salud corporal, es súper necesario también estar pendiente de nuestra salud mental, que a veces ignoramos, o también viene de que sabes muy poco, mucha desinformación, y lo que decía, hay mucho estigma alrededor de esto, así que la idea no es reforzarlo, sino también tener el acceso a esos diferentes exámenes que hay, porque también están bastante informados y bastante detallados para poder después darte los mejores tratamientos a mejor disposición y que Camila, de esa manera matchen con tus necesidades. Hagamos una diferenciación entre megalómano en el poder y narciso perverso en el poder. Sí, lo que te decía era la diferencia entre el trastorno de personalidad y narcisismo, en ambos hay poca empatía, pero en uno sí necesita del público, necesita algún tipo de admiración, necesita este valor del otro para poder completarme a mí y recordarme Es que más soy perverso mayor que yo. el megalómano. Sí, es más porque perverso. solo está buscando algo de ti, pero también es súper desgastante. Sin embargo, la otra persona que tiene este delirio de grandeza cree en sus ideas, cree que es el mejor, cree que es el Mesías, cree que es el elegido para poder ayudar a los demás o para poder cualquiera que sea su creencia. Y en creencia. esa creencia la transmite a sus congéneres que son la masa. No necesita los demás, pero sí va a reforzar su idea. A eso es lo que va, sí los ayuda a reforzar como, mi idea sí está siendo también sonada con los demás, bueno, significa que yo sigo estando bien y me siguen dando el espacio para yo seguir expandiendo mi idea. Y ese es el megalómano en el poder. Sí. Y entonces el narcisista en el poder perverso. Sí, es el que necesita la validación del otro. Es el que necesita estas masas que me admiren, que me alienten, que me lleven para yo poder llevar mi mensaje y seguir creciendo en ese ¿Y qué le pasa a ese tipo de narcisista cuando en vez de encontrar en la mayoría de la masa de la población ese afecto, ese apoyo, claro, encuentra una gran oposición y por ejemplo sale una marcha gigantesca que no le esperaba y le dice fuera Maduro, por ejemplo? Sí, no, yo me imagino... ¿Qué le pasa a ese narciso ahí? Sí, pueden en dos maneras, porque siempre va a haber alguien que lo sigue de alguna manera, sí, de que lo va a poder validar y de que si esta persona también es cercana mía y es como que si esta persona me conoce, me quiere y me sabe, me va a seguir validando. O puede también ser el contrario, estas personas también se pueden aislar mucho, pueden tener bastante depresión, porque claro, si las personas que yo quiero, que me importa y cuando entran quieren, en depresión regularmente, ¿salvan la depresión con la toxicología o con la droga? No, hay
Hay diferentes de manera farmacológica, se dice así, farmacológica, en que se puede llevar la depresión, pero siempre es ideal tenerlo así, pero también junto a la psicoterapia. La psicoterapia siempre es fundamental para la depresión y hay diferentes metodologías, especialmente la CBT ha sido evidenciada científicamente de que ayuda mucho a disminuir la depresión, incluso la ansiedad y otros tipos de patologías, pero se pueden acompañar ambas. Ahora, la persona que está en esa condición es un enfermo mental. Sí, está pasando por un trastorno mental, se puede decir. Sí, y esa persona es muy dañina para los intereses de las mayorías. Sí, creo que cuando tú tienes depresión basado en los síntomas, está afectando tu funcionamiento diario. Entonces, cuando la depresión estás tú con este sentido de que no tienes energía, de que no encuentras nada placentero, tienes problemas de movilidad, incluso de concentración. Hay personas que también tienen pensamientos e idealizaciones y comportamientos suicidas. Y es muy importante saberlos identificar y cómo están afectando su manera regular y funcional para que llevan su día a día. Entonces sí puede verse después afectado con su alrededor interpersonal. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y con Camila Gómez. Muchas Camila, gracias por qué tenerme. qué alegría. Realmente tenemos una persona brillante, inteligente, elocuente. Nos visita desde la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, una universidad muy importante allá. Y saben una cosa que me da mucha alegría, porque hoy con tu discurso, hoy con tu relato desde la ciencia misma, le adviertes a la gente que no se consideren una masa, sino que se consideren individuos capaces de hacer un análisis crítico a las evidencias, a los hechos, a las narrativas, y no tragar entero, que esto no es un concurso de religión, esto es realmente un cuestionamiento para que salvemos nuestra patria, nuestros intereses de familia, nuestras comunidades, nuestros jóvenes, y eso se salva desde la razón, desde el análisis, desde el cuestionamiento, desde la salud mental. Sí, lo que tú dices es particular, el cuestionamiento, la autorreflexión, el construir y deconstruirme nuevamente para saber cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis ideologías, cuáles son mis perspectivas, qué tan cegado puedo estar y así poder ser más consciente a la hora de estar en conjunto. Fíjese que había un señor que se llamaba Luis Althusser, y él escribió un ensayo muy interesante que se llama Los aparatos ideológicos del Estado. Hoy vale la pena otra vez volver a la reflexión sobre estos filósofos tan interesantes, cuestionar, acudir a filósofos como Hannah Arendt, acudir a filósofos interesantes que nos lleven a preguntarnos qué está pasando con el tema de la estupidez de las masas, y si yo estoy en esa masa, cuál debe ser mi reflexión y qué debo hacer para ser mejor. Sí. El derecho es un instrumento del poder y no debemos permitir tampoco que se convierta en un arma de represión. Debemos volver al discurso filosófico, replantear las cosas. Y hoy ha sido un día muy especial. Y entonces, Camila, le vas a decir a tus compañeros de la universidad, hoy los invito. Sí, ¿no? Y a ustedes, caleños y colombianos, los invitamos a la reflexión, no tragar entero. No tragar entero, todo lo que se siembra se cosecha. Y evaluar de dónde vienen tus fuentes también es muy importante. Las fuentes, exacto. Mire, si ustedes tienen un candidato, un político, que se les ofrece como el Salvador, cuestiónenlo, no traguen entero. Mire qué ha hecho ese señor. Miren sus antecedentes, cómo se comporta como hombre de familia,
Escucha la oratoria. consagra la Escuchen las retórica. palabras que hace, que dice. Debe haber una coherencia entre el decir y el hacer. Recuerden ustedes las palabras de nuestro sabio Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay cuestionamiento frente a Él. Él es todo. Mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Decía una escritora colombiana: siembra vientos y recogerás tempestades. Entonces, nosotros podemos matar con la palabra, pero también podemos restaurar la democracia, salvar la democracia con las palabras. Yo solamente, terminando este programa con Camila a la mano por acá, me acuerdo de Jorge Eliezer Gaitán. Por la restauración de la vida democrática de la República, otra vez colombianos a la reflexión y a la carga. Por favor, no traguen entero. El Señor bendiga a Colombia, Dios los proteja y los guarde. Camila, qué alegría. Gracias, Esto ha sido un encuentro preciosísimo. Que Dios te guarde. Amén. Gracias. Bendiciones. Un saludo a todos tus amigos por allá. Perfecto, Bueno, gracias. luego los visito. Sí que sí. Bendiciones mil. Muchas gracias. Justicia para todos.